¿Nadie sabe el día y la hora? ¿Revela la Biblia la fecha del fin del mundo? Si le preguntas a casi todos los cristianos hoy en día, te dirán que la respuesta es no, y lo más probable es que te indiquen uno de los versículos más citados sobre este tema. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Marcos 13:32 añade el Hijo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué significan estos versículos? La mayoría dirá, bueno, significa exactamente lo que significa, que no lo sabremos. También puede que digan que Dios nos manda que vigilemos debido a Marcos capítulo 13, 35, 36. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Estos versículos se toman al pie de la letra y se llega a la conclusión final de que un hombre no puede saber la fecha del fin, y razonan que si el Hijo no lo sabe, entonces ciertamente nosotros no podemos saberlo. Sin embargo, cuando se llega a esta conclusión, otros versículos de la Biblia comienzan a entrar en conflicto con esta interpretación. Cuando encontramos escrituras en conflicto, no hemos encontrado la verdad, y Dios nos está dirigiendo a buscar otra solución para encontrar armonía con todas las escrituras. Este es el principio bíblico de armonización. Aquí hay algunas escrituras que entran en conflicto con el hecho de que los elegidos de Dios no puedan saber la fecha del regreso de Cristo. Amós 3:7 dice: Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Las cosas secretas de Dios son los misterios ocultos o parábolas de la Biblia. Si Dios revela su secreto a sus siervos, los profetas, los elegidos, antes de hacer algo, ¿no incluirá eso el día y la hora de su regreso? La Biblia nos enseña a quién pertenecen las cosas secretas. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Cierto, nosotros solos no podemos conocer las cosas secretas de Dios, pero si Dios nos las revela, podemos saberlas. ¿Dónde revela Dios estas cosas secretas? Su santa palabra, la Biblia. Cuando Dios estaba a punto de juzgar a Sodoma y Gomorra, hizo la siguiente pregunta. Génesis 18:17. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Si Dios no ocultó a Abraham el juicio venidero sobre Sodoma y Gomorra, ¿ocultaría a sus elegidos el día en que comenzaría el juicio sobre el mundo entero? ¿Y la inundación? ¿No advirtió Dios a Noé sobre el diluvio venidero? Génesis 7:4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Dios primero dio una advertencia de 120 años, luego una advertencia de 7 días antes de provocar el diluvio, lo que significa que Noé sabía con mucha antelación el año del diluvio, pero también el día. ¿Y qué hay del juicio venidero sobre Nínive? ¿No le ordenó Dios a Jonás que les advirtiera que se avecinaba el juicio? ¿Jonás no sabía la hora de antemano? Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. De hecho, Dios les dio una advertencia de 40 días. La gente sabía el día exacto. La Biblia nos enseña a velar. En Ezequiel 33
aprendemos sobre el atalaya y su papel de advertir al pueblo sobre un juicio venidero. ¿De qué sirve un atalaya si no ve venir la espada, juicio, con anticipación para advertir al pueblo antes de que llegue la espada? Ezequiel 33, 2-5. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Para que el atalaya haga sonar la trompeta y advierta al pueblo, debe saberlo con anticipación. Deben ver venir la espada, y la única manera de ver esto no es mirando hacia afuera en busca de señales, sino observando y buscando en las Escrituras el momento exacto en que esto sucederá. La Biblia también nos enseña que el corazón de un hombre sabio discierne tanto el tiempo como el juicio, lo que significa que los elegidos de Dios pueden saber cuándo y dónde se llevará a cabo el juicio. Eclesiastés 8:5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. La Biblia nos advierte que el juicio comenzaría primero en la casa de Dios, las iglesias, antes de que comenzara en el mundo. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Por qué Dios señala que la nación de Israel no sabía el tiempo de su visitación mientras Él lloraba por ellos? Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En Mateo leemos lo siguiente. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este versículo parece apoyar la idea de que no podemos saber cuándo vendrá Cristo. Sin embargo, si aceptamos que esto es lo que se enseña, entra en conflicto con el siguiente versículo. Mateo 24:43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si no se puede saber la hora, entonces, ¿por qué dice que si el padre de la casa supiese a qué hora vendría el ladrón, habría velado y no habría dejado que minaran su casa? En otras palabras, si hubiera estado observando atentamente las Escrituras, habría sabido cuándo vendría Cristo. Apocalipsis 3:3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nadie sabe la hora en que un ladrón vendrá a robar, o se prepararía con anticipación para este evento. Por eso los ladrones vienen en secreto, cuando nadie los observa y cuando nadie se da cuenta de su llegada. Leemos en Apocalipsis 3 acerca de la iglesia en Sardis, a quien Dios le había advertido que si no velaba, Cristo vendría como ladrón y no sabría la hora en que vino. Sin embargo, si uno no sabe la hora en que Cristo regresará, ni el día, ¿por qué Dios dice que vendrá como ladrón si no velaron? Lo que significa velar es saber el tiempo de la venida de Cristo en juicio. Otro problema con el que nos topamos es: ¿cómo es posible que el Hijo no sepa la fecha en la que juzgará al mundo? ¿O cómo puede el Padre tener información que el Hijo no tiene si el Hijo y el Padre son uno? Juan 10,
30. Yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo puede el Hijo de Dios no saber la fecha del día del juicio cuando se dice que Él sabe todas las cosas? Juan 16:30. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar o armonizar todos estos versículos si entendemos que no se puede saber el día y la hora? Además, si Jesús supiera todas las cosas excepto el día y la hora, entonces podría deducir todos los días en los que no está juzgando al mundo solo para revelar el día en que sí lo está. El problema es que no podemos encontrar armonía con esta comprensión mientras mantengamos la posición de que no podemos saberlo. Esto nos hace estancarnos en estas escrituras contradictorias sin manera de responder a un individuo para poder explicar estos versículos. No hay manera de hacerlo encajar, lo que significa que tenemos que encontrar otra solución a Mateo 24:36 para hacerlo encajar y armonizar con el resto de la Biblia. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La solución se encuentra con la palabra clave sabe. ¿Qué quiere decir Dios con sabe? La Biblia define sus propios términos. Cuando buscamos en la Biblia la palabra saber, vemos que puede entenderse como conocimiento, como información que uno tiene, pero también puede significar experiencia. Por ejemplo, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Adán llegó a conocer a su esposa a través de la experiencia de acostarse con ella. Es un tipo diferente de conocimiento. José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En los Salmos leemos un pasaje donde el conocimiento está ligado al juicio de Dios. Salmos 9:16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Cuando Dios trae un juicio, los malvados llegan a conocer o experimentar a Dios a través de su ira. Leemos acerca de un versículo popular en el Antiguo Testamento sobre aquellos que llegan a conocer a Dios a través de su juicio sobre ellos. Éxodo 14:18. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ezequiel 25:11. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 25:17. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. La misma palabra, saber, que se utiliza cuando José no conoció a María en Mateo 1:25, también se usa en el siguiente versículo. Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí está a la vista el juicio del diluvio, y los que no lo saben son aquellos que no experimentaron este juicio hasta que sucedió. El 21 de mayo de 2011, Dios trajo juicio sobre el mundo entero. Actualmente, el mundo conoce o experimenta el día y la hora al pasar por este periodo prolongado del día del juicio. El hombre ahora sabe el día y la hora. Los ángeles, ángeles caídos, ahora saben el día y la hora. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
Los demonios sabían el momento en que serían atormentados durante el día del juicio, pero aún no habían experimentado este tormento hasta que comenzó el 21 de mayo de 2011. ¿Y cómo es que el Hijo no sabe el día ni la hora? Jesús aún no había conocido ni experimentado la ira de Dios, porque aún no había ido a la cruz. Por eso el Hijo no sabía el tiempo, experimentando el día y la hora. Entonces, ¿cómo es que solo el Padre sabe el día y la hora? Lo sabe porque es el único que ha experimentado el juicio en la forma de derramar su ira sobre su Hijo en la fundación del mundo, cuando Cristo estaba pagando por los pecados. ¿No experimentó también el Hijo la ira de Dios al pagar por los pecados en la fundación del mundo? Sí, pero no de la misma manera que lo hizo en la cruz. En la fundación del mundo, Él, el Hijo, experimentó la ira de Dios, el Padre, siendo culpable al cargar con los pecados de todos sus escogidos. En la cruz, Él, el Hijo, experimentó la ira de Dios, el Padre, siendo inocente, pero demostrando lo que había sucedido en la fundación del mundo. Esta segunda muerte de Jesús fue una experiencia diferente. Fue una experiencia nueva para el Hijo, pero no para el Padre. Dios Padre derramó la misma copa de ira en la fundación del mundo que en la cruz. Por eso dice que solo el Padre conoce o experimenta el día y la hora del juicio. Pero Jesús experimentó la ira de Dios por primera vez siendo culpable, pagando por los pecados. Siendo la segunda vez inocente, demostrando el pago por los pecados. Por lo que se dice, ni el Hijo, porque el juicio para Él, que está a la vista en este versículo, aún no se había llevado a cabo en la cruz. El Hijo aún tenía que conocer o experimentar el día y la hora del juicio, siendo inocente. Ahora podemos entender que Mateo 24:36 realmente no tiene nada que ver con saber el momento en que ocurrirá el día del juicio, sino más bien con conocer el juicio de Dios a través de la experiencia del mismo. El mundo ahora conoce o experimenta el día y la hora al pasar por el día del juicio.